En esta oportunidad el tema que desarrollaremos lleva como título la ecuación contable y los hechos que la modifican. La exposición va a estar dividida en dos partes. La primera es una parte teórica, donde vamos a teorizar todo lo referente a la ecuación contable, y después la teoría nos va a permitir resolver un ejemplo práctico. Este es el práctico, que aproximadamente tiene 15 ejercicios, de los cuales algunos de ellos hemos venido desarrollando en el aula con el objetivo de absorber algún tipo de duda que vayan a tener. Este trabajo se ha venido desarrollando tanto en el primero D como en el primero C. Sin embargo, a pesar de resolver algún tipo de estos ejercicios, siempre hay alguna inquietud, alguna duda, y es propicio esta oportunidad para poder absorber todo tipo de duda referente a los prácticos que ya estamos empezando a desarrollar. Obviamente acá, les decía, es fundamental que ustedes aprovechen la parte teórica, porque la parte teórica es la que les va a permitir desarrollar de forma más real y más concisa sus ejemplos prácticos. No nos olvidemos que al momento de conceptualizar la contabilidad decíamos que hay dos elementos fundamentales que ustedes deben tomar en cuenta, que es el primero, la parte narrativa de la contabilidad. Eso significa que ustedes tienen que aprender a interpretar en un orden lógico las cosas, las operaciones mercantiles en sí, y después esto les va a facilitar obviamente resolver de manera más sencilla los ejemplos prácticos que se vienen de aquí en adelante. Esta es la primera práctica, jóvenes, que hemos empezado a desarrollar referente a cómo se maneja la ecuación fundamental de la contabilidad. Les decía en aula que por algo lleva el nombre de ecuación fundamental de la contabilidad. Es la razón de ser de nosotros quienes ejercemos la práctica contable. No se olviden que es a partir de ahora que inician sus conocimientos para poder adelante consolidar todo lo referente al área contable. Les decía también que vamos a desarrollar en dos formas esta exposición. La primera va a ser un pequeño resumen de lo que es la contabilidad, para adentrarnos a la ecuación fundamental de la contabilidad, y después toda esa teoría la vamos a poner en un ejemplo práctico, de tal manera que ustedes puedan absorber cualquier tipo de duda y la forma como se desarrollan estos ejercicios. En la oportunidad que nos tiene ahora, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio práctico, que va a ser el ejercicio número 9. ¿Sí? En sus dos formatos, en el formato que nos plantea un autor como es Juan Funes Orellana, y en el formato que nos plantea en Cuéntate, que es Gensis Rivera Michel. En ambos aspectos vamos a ver las connotaciones, las diferencias y obviamente qué tan importante o qué tan fácil es un formato de otro, que nos posibilita entender la aplicación práctica de esto que viene a ser la ecuación fundamental de la contabilidad. Con esto vayamos a la exposición. Y decíamos lo siguiente: empecemos con definir qué es contabilidad. El concepto de contabilidad está dado por que la contabilidad es un sistema de información que permite un registro ordenado, detallado de hechos económicos, financieros y sociales. ¿A través de qué? De un conjunto de principios, normas, procedimientos técnicos, los cuales van a permitir emitir estados financieros como son el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Este es el juego completo de estados financieros que en la actualidad se brindan o se elaboran a través de un proceso, lo que se viene a llamar el ciclo contable. Estos estados financieros van facilitando la toma de decisiones de una forma acertada en las empresas. Es por eso que es importante la labor del contador, porque somos nosotros quienes vamos a procesar toda esta información y brindar a gerencia lo que vienen a ser nuestro producto, que es los estados financieros. Ahora vayamos a ver la ecuación fundamental de la contabilidad, de qué trata cada elemento.
es importante que en esta etapa ustedes vayan a entender a cabalidad qué es, qué componentes tienen y a qué hace referencia cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el activo nos dice la ecuación fundamental de la contabilidad, la ecuación de balance, que es igual al pasivo más el capital, entendiendo de la siguiente manera, que obviamente que cuando se constituyen las empresas, obviamente tienen que partir del origen de sus capitales. Entiéndase que para constituir una empresa puede ser que tengamos que hacer una aportación de capital para que se cree la empresa. Puede ser que creamos la empresa a través de un endeudamiento financiero, a través de un préstamo bancario, que ambos son deudas para con terceras personas y deudas para con los socios. Y estos recursos que dan origen a los, perdón por ser tan reiterativo, que dan origen a los recursos, van a permitir la aplicación de recursos en lo que viene a ser todos nuestros activos. Entonces podemos decir que los activos son el conjunto de bienes, derechos y valores que posee una empresa, o sea que todo lo que tenemos. En cambio, el pasivo son las obligaciones para con terceras personas, en sí todas las deudas que la empresa puede poseer para con terceras personas. En cambio, el capital son los aportes de capital, como bien decíamos, las reservas, los resultados, las obligaciones con los dueños. Y es lo que queda. En sí, esta es la ecuación fundamental de la contabilidad. Jóvenes, es a partir de esto que vamos a empezar a encaminar nuestro conocimiento y debemos entender a cabalidad cada uno de estos elementos fundamentales que hacen al movimiento de las operaciones mercantiles de una empresa. El primer elemento de la ecuación fundamental, como todos saben, es el activo. Nos dice son todos los bienes y derechos que posee una empresa. ¿Qué se entiende por bienes? Los bienes es el conjunto de propiedades que tiene un ente económico que posee un valor económico. Es un conjunto de bienes que integra el patrimonio de las personas. Ejemplo, los edificios, dinero en efectivo y en bancos, inventario de mercaderías, terrenos, vehículos, equipos, entre otros. Los derechos, en cambio, se manifiesta como el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre las cosas para aprovecharlo, como ejemplo, los alquileres, los arrendamientos, pagos anticipados o cuentas por cobrar. Decíamos en aula que esta parte es la parte en la cual el dueño o propietario de la empresa tiene capacidad de ejercer, como nos dice, es la capacidad de ejercer de manera jurídica sobre otras personas, la capacidad de cobro. El segundo elemento de la ecuación fundamental es el pasivo, y podemos decir que es todas las deudas u obligaciones que tiene la empresa con otras personas o terceros, que son los dueños. Como por ejemplo tenemos todo lo por pagar, ya. Acá también hay que hacer una puntualización referente a que las cuentas que vayan a aparecer en los siguientes temas, como es la nomenclatura de cuentas, el plan de cuentas y demás, van a estar partiendo de esta conceptualización. Dice que el pasivo es todo lo por pagar, o sea, va a haber una cuenta con una denominación seguida que es por pagar, como por ejemplo cuentas por pagar, documentos y efectos por pagar, obligaciones, impuestos por pagar, sueldos y salarios por pagar y otras denominaciones que en adelante vamos a ir aprendiendo. Y después tenemos lo cobrado por anticipado, ¿sí? Como arrendamientos cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado o algún tipo de pago anticipado que nos hagan nuestros clientes. Se considera como una obligación porque en ningún momento se ha podido consolidar para que pueda ser un activo. Es una deuda, ¿sí? Y nos decía el gráfico, es todo lo que debemos. Y el tercer elemento de la ecuación fundamental de la contabilidad es la parte de la empresa que se debe a los dueños y a los accionistas, dueños o accionistas.
todas las deudas u obligaciones que la empresa tiene para con sus dueños, ¿sí? No simplemente es la diferencia entre el activo y el pasivo, o todo lo que tienes menos todo lo que debes. Es importante acá puntualizar que el capital también es una obligación que se tiene para aquellos que han tenido la posibilidad de invertir o arriesgar sus recursos para la consolidación de una determinada empresa. Por ejemplo, las cuentas que ahí se utilizan son las cuentas de capital social, ganancias y utilidades, reservas legales, pérdidas, reservas para revalúo técnicos, reservas de algún tipo que establezcan alguna normativa vigente. Y es lo que nos queda. Decíamos, el capital es la diferencia entre todo lo que posees, el activo, menos todo lo que debes, que es el pasivo. Vamos a ver ahora lo que vienen a ser los hechos contables. Sí, obviamente partiendo de lo que ya hemos definido, que es la ecuación fundamental de la contabilidad, y podemos decir lo siguiente: podemos definir los hechos contables como cualquier suceso susceptible a valoración que afecte directamente al capital o empresa. Entre los hechos contables que podemos poseer son los hechos permutativos, los hechos modificativos y los hechos mixtos. Vayamos a conceptualizar lo que son cada uno de estos hechos. El primer hecho, el permutativo, me dice lo siguiente: que cuando se suscite una operación mercantil o se desarrolla una transacción mercantil, este no va a tener ningún efecto en la composición del capital. ¿Esto qué significa? Que no va a alterar en cuantía el valor del capital, ¿sí? Eso que quede bien claro para puntualizar. Nuevamente, un hecho permutativo no tiene la capacidad de alterar la composición del capital, ¿sí? Puede ser que el hecho mercantil esté dado por un activo y otro activo, puede ser que el hecho mercantil esté dado por un activo y un pasivo y un pasivo, o un pasivo y un activo, de viceversa, pero esa operación no va a tener la capacidad de alterar la composición del capital. En cambio, el hecho modificativo, este sí tiene la capacidad de alterar la composición del capital. Significa que cuando se suscite un hecho transaccional, una operación mercantil, este sí va a tener la capacidad de alterar la composición del capital. También podemos decir que puede ser que crezca el valor patrimonial de la empresa, crezca el capital en sí, o puede ser que se contraiga la composición del capital, ¿sí? Por esos dos efectos, por incremento o disminución, puede ser que la operación mercantil afecte al capital como tal, ¿sí? Ahora, en cambio, los hechos mixtos, estos hechos mixtos, por su particularidad y su complejidad, tienen la característica de sumar ambos tipos de hechos. A la vez se da un hecho permutativo y a la vez se da un hecho modificativo, y obviamente se va a alterar la composición del capital. Acá simplemente la diferencia entre un hecho modificativo y un hecho mixto es la complejidad del hecho mixto, ¿sí? Obviamente en este caso van a tener la oportunidad de alterar varias cuentas de activo o cuentas de activo y pasivo, que a la vez también van a tener la posibilidad de alterar la composición del capital. Para poder poner en práctica lo que viene a ser los hechos contables, tenemos que recurrir al comportamiento de cada uno de estos elementos, ¿sí? Cómo es que se comporta un activo, cómo es que se comporta un pasivo y cómo es que se comporta las cuentas de capital. Para esto, veamos cómo es que el activo se va a ir comportando a través de una cuenta T. Obviamente ya conocen la autoría de quién es el autor de este rayado.
recordando la parte teórica, es Edmond Lagrange, un francés que nos ha dado la posibilidad de utilizar el libro mayor tabular. Vean que es tan importante la utilización de la parte teórica para saber lo que estamos haciendo. Entonces, a través de esta cuenta T, que tiene al lado izquierdo de sus pantallas el debe y al lado derecho el haber, veamos cómo se va a comportar. Me dice que el lado debe, cada vez que se registre en el lado del debe, se va a denominar cargar o debitar. Y cuando se registre en el lado del haber, significa que se va a denominar abonar o acreditar. Este activo siempre va a tener la característica de que su saldo va a ser deudor. Todas aquellas cuentas que tengan esta naturalidad de ser un activo o sean el conjunto de bienes, derechos, títulos, valores que posea una empresa, van a tener este comportamiento. Incrementan al lado del debe y disminuyen al lado del haber. Pasa lo contrario en los dos otros elementos de la ecuación fundamental, como es el pasivo y el capital. Y para esto veamos a través nuevamente de esta herramienta que es fundamental, el libro mayor tabular, cuál va a ser el comportamiento de cada uno de estos elementos. Vayamos a ver cuál es el comportamiento, por ejemplo, del pasivo. Al lado del debe se va a denominar cargar y debitar, y al lado del haber se va a denominar abonar y acreditar. Pero en este caso, la diferencia al activo es que de este grupo de cuentas, lo que va a tener como fundamental es que su saldo siempre va a ser acreedor, ¿sí? Al igual que el capital, vean que el capital también tiene ese comportamiento. Al lado del haber, su saldo siempre va a ser acreedor. Además de esta característica, nos dice que en el lado del debe disminuyen su valor y en el lado del haber aumentan su valor. Este conjunto de movimientos, este conjunto de características y propiedades que tiene cada uno de estos elementos de la ecuación fundamental de la contabilidad, nos van a permitir entender todos los movimientos que vamos a realizar en los libros contables a posterior. Vamos a aprender cómo se llena un libro diario, un libro mayor, un balance de comprobación de sumas y saldos, pero para poder llenar estos libros se necesita obviamente aspectos fundamentales que hacen al movimiento contable, ¿sí? Y todos esos hechos acaecen en este momento. Por eso es importante entender a cabalidad cómo es que se mueven cada una de estas cuentas. Vayamos para entender de manera gráfica y puntual algunos ejemplos. Vamos a constituir una empresa. La primera operación me dice, ojo, que no es una operación mercantil, sino es una operación de constitución. Dice que constituye una sociedad aportando sus propietarios bolivianos 60.000. Veamos cuál va a ser el comportamiento. Este dinero va a tener dos efectos. El primero significa que se va a aperturar una cuenta de capital porque es una aportación de capital, y me dice la ecuación fundamental de la contabilidad que cuando incrementa las cuentas de capital deben estar en el lado del haber y su saldo va a ser siempre acreedor. Se cumple la regla, nos fijamos, está en el lado del haber. En contraparte, como dice la teoría de Fray Luca Pacioli, no puede haber débito sin crédito, o sea, causa y efecto. Por otro lado, ese dinero se va a aplicar ¿dónde? En un activo que se denomina caja moneda nacional, o en algunos casos, en alguna nomenclatura se llama efectivo, ¿sí? Entonces se aplica. Acá podemos aplicar lo que viene a ser el principio de partida doble. Como dice Fray Luca Pacioli, se debe registrar el mismo importe que se registra tanto en el debe como en el haber. Por tratarse de una operación de inicio de actividades, acá hay que puntualizar, esta operación no constituye un hecho contable, es el inicio y apertura del negocio, y es por esta razón que no se le da la denominación de hecho contable. Vayamos a ver, una vez constituida la empresa, la primera operación mercantil. Resulta que esta empresa ha decidido comprar muebles consistentes en
un escritorio, 3 estantes, 2 mesones y 2 sillas, valuadas a bolivianos 8.000. Acá vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la parte teórica, y es el hecho de que debemos decir, en primera instancia, esta operación mercantil la debo analizar, debo saber qué es lo que está pasando con la empresa, qué está haciendo la empresa, y una vez que entienda lo que está haciendo la empresa, podré aplicar la ecuación fundamental de la contabilidad, podré saber qué incrementa, qué disminuye, y obviamente una vez desarrollado podré clasificarlo a través de lo que son los hechos contables. Me dice que vamos a comprar muebles, significa entonces, pongan ustedes en la situación de la empresa y digamos, vamos a comprar muebles de una determinada mueblería. La mueblería, ¿qué nos va a entregar? Nos va a entregar los muebles. ¿Y los muebles qué son? Son bienes. ¿Y los bienes qué son? Son un activo. Significa que se van a registrar en el lado izquierdo, y como pueden ver, cuando se registran en el lado izquierdo, cuando incrementan, se denomina cargar o debitar, y deben registrarse en el lado del débito. En contraparte, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez comprado o adquirido los muebles, nosotros como empresa vamos a tener que cancelar por dichos muebles. Significa esto que nuestra cuenta caja o caja moneda nacional va a tener que disminuir por el pago de estos muebles. Veamos cómo sucede en la ecuación fundamental. Hagamos un cálculo auxiliar. Decíamos que teníamos 60.000 en caja, de los cuales 8.000 se van a cancelar por producto de los muebles. Significa que va a disminuir la cuenta caja y nos vamos a quedar con caja con un valor de 52.000 en primera instancia. Veamos en la ecuación fundamental qué es lo que pasa. Registramos los 52.000, pero adicionalmente han ingresado como activos los muebles por un valor de 8.000 bolivianos. Si yo sumo los 52.000 más los 8.000, me va a dar como resultado bolivianos 60.000. En el otro lado, si nos fijamos, no se ha generado ningún tipo de deuda, ¿sí? Más al contrario, hemos pagado todo en efectivo. Se ha alterado la composición del capital. Esta operación está permitiendo que crezca el capital, o de lo contrario que disminuya. No, en ningún momento esta operación está teniendo la capacidad de alterar la composición del capital. Por ende, sumo pasivo más capital, me da en total 60.000. Se cumple la ley de partida doble, tengo 60.000 en un lado, en el activo, y es igual a la sumatoria del pasivo y el capital, que me viene a dar 60.000. Ahora sí puedo hacer el análisis de que si es un hecho permutativo, un hecho modificativo o un hecho mixto. Como pueden ver, y el producto del análisis que hemos hecho, podemos entender y recordando que un hecho permutativo es aquel que no tiene la capacidad de alterar la composición del capital. En este caso, esta operación mercantil, este suceso mercantil, ¿se ha alterado la composición del capital o sigue siendo el mismo? Como podemos ver, no se ha alterado. Entonces podemos decir que sí es un hecho permutativo. Vayamos con otro ejemplo. La misma empresa, en este caso, paga por concepto de alquileres, bolivianos 1.000. Como podemos entender que un alquiler es considerado como una erogación de dinero que realiza la empresa producto de la utilización de algún determinado espacio físico para uso empresarial. En este caso lo podemos considerar como un gasto. Si es una erogación, es un gasto. Veamos qué es lo que pasa con esta operación mercantil. Cálculos auxiliares. Teníamos 52.000 bolivianos en caja, y producto de esta erogación de dinero por concepto de alquileres, que son 1.000 bolivianos, tenemos ahora solamente 51.000. Veamos en la ecuación fundamental de la contabilidad. El activo ha disminuido de 52.000 a 51.000, y cuando yo voy a sumar
tanto la caja como los muebles, porque los muebles no han tenido ningún efecto en esta operación mercantil, me van a dar como resultado 59. Por otro lado, no se ha generado o en ningún momento la operación me indica que se ha generado una obligación para con terceras personas o no hay deuda, ¿sí? Y significa que el pasivo sigue siendo cero y el capital va a tener otro comportamiento. Significa que se va a disminuir producto de la erogación de dinero por concepto de alquileres. Entonces podemos decir que el capital era 60.000 menos esa erogación que hemos tenido. Vamos a tener un total de pasivo y capital de 59.000. En este caso podemos aplicar los hechos contables, sí, porque es una operación mercantil como tal, es una operación de la empresa, pero la característica será un hecho permutativo o será un hecho modificativo. En este caso, esta operación de erogación de dinero por concepto de un gasto sí tiene la capacidad de alterar la composición del capital. Como han podido ver, antes era 60.000, ahora es 59.000. Entonces se puede decir que es un hecho modificativo, porque la conceptualización del hecho modificativo me dice que una operación mercantil o un suceso mercantil va a tener un efecto directo en la composición del capital. Puede ser un efecto positivo como también puede ser un efecto negativo. En este caso es un efecto negativo que está contrayendo la proporción del capital y lo está disminuyendo. Con estos dos ejemplos hemos podido ver qué es un hecho permutativo y qué connotaciones tiene el hecho permutativo, y qué es un hecho modificativo y qué connotaciones tiene un hecho modificativo como tal. No vamos a hacer un ejemplo de hechos mixtos porque les decía que simplemente el hecho mixto es la combinación del hecho permutativo y el hecho modificativo. Ambos participan en un hecho mixto y simplemente la característica de un hecho mixto está dada por la complejidad. Significa que no solamente van a moverse dos cuentas, sino que se van a mover más de dos cuentas y a la vez van a tener la capacidad de alterar la composición del capital. En la mayoría de la bibliografía que se encuentra simplemente hacen dos distinciones, que son los hechos permutativos y los hechos modificativos, ¿sí? Pero se puede entender también que un hecho modificativo también es un hecho mixto, porque sí va a tener la capacidad de alterar la composición del capital. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que también lo hemos desarrollado en aula, lo hemos practicado, se les ha podido ejemplificar, han podido calcular en pizarrón, hemos podido ejercitar, y esta parte tiene como el objetivo de que ustedes vayan un poco a reforzar sus conocimientos para que vayamos a desarrollar ya la parte eminentemente práctica. Para desarrollar la parte práctica tenemos dos formatos que hemos venido utilizando. El primero es este formato, que es de Juan Funes Orellana, que tiene sus particularidades, que tiene sus dimensiones, que tiene sus propias operaciones, pero que obviamente nos permite tener a cabalidad el movimiento y el comportamiento del valor patrimonial que tiene toda empresa, que también está dada por los activos pasivos, y en este caso no lo denomina como capital, sino más al contrario lo denomina como patrimonio neto, que viene a ser lo mismo que viene a ser el capital. Tiene 4 columnas, como bien decíamos. La primera columna es el detalle de la operación como tal. Vamos a ver acá el movimiento de las cuentas, qué tipo de cuentas van a intervenir en una operación determinada. Vamos a ver el antes de la operación, qué sucede antes de la operación, cómo estaba la empresa, y vamos a ver después de la operación, cómo está después de la operación nuestra empresa. Y posteriormente vamos a poder ver en la última columna qué cuentas son las que están aumentando, se están incrementando, y qué cuentas están disminuyendo, ¿sí? Esto nos va a poder tener un panorama claro del comportamiento de la empresa como tal. Obviamente, después de las operaciones mercantiles que se vayan desarrollando, de los sucesos mercantiles, vamos a poder tener la figura clara de cómo estaba antes la empresa y cómo está ahora la empresa. Una de las
bondades que tiene esta herramienta, por así decirlo, es que nos muestra de manera integral el comportamiento y el efecto que tiene cada una de las operaciones o sucesos contables en una determinada empresa. Y en manera de cálculo podemos ver que acá se va a cumplir lo que nos dice la ecuación fundamental de la contabilidad, ya no de manera horizontal, sino de manera vertical. Me dice el activo, o sea que todos los activos deben ser iguales a ¿qué? A todos los pasivos más el capital, ¿sí? El siguiente formato que vamos a poder aplicar es el formato de la cuenta T o la cuenta de ecuación de balance, que nos va a también permitir tener a cabalidad cuáles son los movimientos, pero en este caso lo que va a hacer la cuenta T es sumarnos la totalidad de los activos, sumarnos los pasivos, sumarnos las cuentas de capital, y tendría que cuadrar la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿sí? Entonces, sin más que decirles y haciendo este pequeño resumen, vayámonos a la parte práctica. Ya en la parte práctica vamos a poder emplear todo lo que hemos aprendido acá. Ya nos encontramos en la parte práctica, en la cual vamos a poner, como su nombre mismo lo dice, vamos a poner en práctica todos los conocimientos que ya hemos adquirido durante este tiempo. ¿Sí? El ejemplo que vamos a desarrollar es el práctico número 9, que inicia de la siguiente manera. Me dice el inciso A, se apertura un negocio como tal, con una aportación de capital de bolivianos 50.000. Siempre es importante que ustedes vayan a analizar qué es lo que pasa. En este caso, la actividad o la operación me indica que se está constituyendo la empresa, ¿sí? Todavía no hay hechos mercantiles o no hay sucesos porque no está operando la empresa, simplemente es la constitución de la empresa como tal. Vamos a desarrollar este ejercicio tanto en formato vertical como en formato horizontal, para que ustedes vayan viendo las diferencias, vayan comparando y vayan aprendiendo sobre todo cuál es el comportamiento en cada uno de los formatos. Vayamos a resolver el ejercicio. Inicia, me dice, la empresa con bolivianos 50.000 como aportación. Ese es el origen del dinero, significa que se está originando el dinero en una aportación de capital, y la aplicación va a ser en una cuenta denominada K. Significa que la empresa ya tiene dinero para poder operar. Antes de la operación no existe nada, porque decíamos que no existía como tal la empresa. Después de la operación podemos registrar los 50.000 bolivianos. Ahora sí tenemos dinero para poder ya empezar a realizar las operaciones de la empresa. En esta parte el Excel lo que está haciendo es calcular lo que hemos aprendido en clases, simplemente aplicar la fórmula de determinación del capital o patrimonio neto. ¿Qué me dice? Que el capital es igual a todo lo que posee la empresa menos todo lo que debe, ¿sí? El activo menos el pasivo es igual al capital. Simplemente está cumpliendo las reglas que hemos aprendido, ¿sí? En aumentos y disminuciones es importante que ustedes le den un poco de tiempo a esto para que ustedes vayan a analizar el comportamiento y qué es lo que está sucediendo con la empresa, ¿sí? Entonces veamos. Por ejemplo, antes la empresa no tenía nada porque no existía, ahora sí tiene una cuenta que se llama caja, tiene dinero en caja por bolivianos 50.000. ¿Ha aumentado caja o ha disminuido? Ha habido un incremento de bolivianos 50.000, ¿sí? Ese es el comportamiento. En el tema de obligaciones no tiene absolutamente nada, es cero pasivos. Y por ende, lo que está haciendo acá es nuevamente utilizar la fórmula. ¿Cómo obtengo el movimiento del capital? Es a través de la fórmula. Es todo el activo menos todo el pasivo, 50.000. Vámonos al otro formato. En el otro formato podemos ver lo siguiente, que también aparece caja, porque ya tenemos efectivo, 50.000. No tenemos ninguna obligación, pero sí tenemos una aportación de capital. Capital, en este caso le vamos a poner capital del señor A,
que tiene una aportación de capital de bolivianos 50.000. Como pueden observar, lo de bueno de este formato es que me permite controlar o monitorear que el lado de los activos tienen que ser absolutamente iguales a lados del pasivo y el capital, ¿sí? Que está sumando todos los activos que me dan 50.000 y por este lado está sumando pasivos y capital que también me dan 50.000. Eso no significa que este otro lado no lo haga, este otro formato también hace lo mismo. Simplemente lo que tengo que hacer es aplicar lo que me dice la fórmula. El activo debe ser igual al pasivo más el capital o patrimonio neto. ¿Sí? Y como pueden ver, en ambos lados también me da 50.000. Recalcarles que esta operación que acabamos de realizar no se constituye un hecho contable como tal, no tiene un efecto permutativo, tampoco tiene un efecto modificativo. Vayamos al siguiente ejercicio. El inciso B me dice que la empresa adquiere muebles por bolivianos 5.000, cancela el 50% en efectivo al contado y por el saldo se firma una letra de cambio. Significa que se va a generar una obligación. También volvamos a analizar, vamos a comprar muebles, la empresa está comprando muebles, significa que van a ingresar esos bienes a la empresa, ¿sí? Por un valor de 5.000. Después, en contraparte, lo que tendríamos que hacer es cancelar y me indica que vamos a cancelar solamente el 50% de los 5.000, que vendría a ser 2.500. Y después, por el saldo, vamos a firmar una obligación, un compromiso documentario a través de una letra de cambio. ¿Sí? Vayamos, una vez analizado, a resolver el ejercicio. Me copio esta parte que me dice cómo estaba después de la operación, ahora cómo está antes de la operación. ¿Sí? Estamos empezando de esta manera y veamos qué es lo que pasa después de la operación. Compramos los muebles, significa que van a ingresar muebles a la empresa. No existía antes de la operación nada, ahora existen muebles por un valor de 5.000 bolivianos. ¿Cómo cancelamos estos muebles? Me dice el 50% en efectivo, significa que de mi caja se va a tener que descontar los 2.500 bolivianos y se va a generar por contraparte una deuda, ¿sí? Vayamos, 50.000 menos 2.500, 47.500. Vayamos a las obligaciones. He generado una obligación documentaria, decíamos, a través de una letra de cambio. A eso denominamos documentos por pagar. ¿Sí? ¿Cuánto debemos? 2.500, que también sería el otro 50% que dicen en esta parte de la operación. Por el saldo se firma una letra de cambio. ¿Sí? Los 2.500. Vayámonos a la columna que es importante, el de aumentos y disminuciones. Me indica que caja antes tenía 50.000, ahora tiene 47.500. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha disminuido en un valor de menos 2.500. En muebles, veamos, antes no teníamos nada, ahora tenemos un valor de 5.000, significa que se ha incrementado en 5.000 bolivianos. Total activos tenemos 2.500 en movimiento o en efecto. En deudas no teníamos nada antes, no existía ninguna deuda, ahora tenemos una obligación documentaria por bolivianos 2.500. Y lo que está haciendo acá es, en esta parte, es realizar el análisis correspondiente. ¿Ha tenido algún efecto en el capital? Fíjense que esto es el capital. ¿Ha tenido la operación mercantil algún efecto? ¿Ha provocado una alteración en la composición del capital? Me dice que la alteración ha sido cero o ha sido nula. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Y comprobemos. Antes de la operación el capital estaba en 50.000. Ahora después de la operación está en 50.000. ¿Ha cambiado algo? No. Es lo que me dice la operación. Por eso es importante esta columna para poder analizar. Ha tenido un efecto cero. La teoría, ¿qué es lo que me dice? Cuando una operación, cualquiera fuese esta, no tiene
la capacidad de alterar la composición de capital, a eso se denomina hecho permutativo. ¿Sí? Es un hecho permutativo. Vayamos a hacer el mismo ejercicio en esta otra parte. Copio antes de la operación y veamos qué es lo que pasa después de la operación. Me dice que van a ingresar muebles. Ingresar muebles por un valor de 5.000 bolivianos, pero se va a pagar el 50%, ¿sí? Sería 47.500. Eso sale de nuestra caja. Se ha generado una obligación que son los documentos. Los documentos por pagar por bolivianos 2.500. Y lo que está haciendo en esta parte, ya en nuestro formato, es hacer la totalidad. Me suma 52.500. Tiene que ser similar a este otro lado, que son la sumatoria del pasivo y del capital. Pero en este caso el comportamiento es que en esta oportunidad se ha generado una obligación con terceras personas. Pero la pregunta acá es, para poder determinar si es un hecho permutativo o es un hecho modificativo, debemos preguntarnos qué es lo que ha pasado con la composición del capital. ¿Se ha podido alterar la composición del capital? No, sigue siendo 50.000, ¿sí? Sigue siendo 50.000. No se ha alterado en absoluto la composición de nuestro capital. Entonces, esto se denomina también un hecho permutativo. ¿Sí? Es un hecho permutativo. Vayamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, en el inciso C, me dice: se compran 100 quintales de azúcar a bolivianos 200. Cada quintal a crédito. Vamos a comprar mercadería, en este caso, que son las quintales de azúcar, y en este caso no me dice que vamos a cancelar, va a ser a crédito, va a haber un compromiso verbal de pago, simplemente vamos a deber por concepto de esa compra. Antes de realizar el ejercicio, hacemos lo mismo, copiamos esta parte, que necesitamos el antes de la operación, también nuestras obligaciones, ahora tenemos nuestro antes de la operación y veamos qué es lo que pasa después de la operación. Dice que compramos mercadería, que son los quintales de azúcar. Significa esto que va a ingresar la mercadería en la empresa, mercadería, ¿sí? Consistente en 100 quintales de azúcar. Son 100 quintales de azúcar que antes no existían, pero ahora existen y están valuadas en cuánto. Multiplicamos 100 por 200, me da 20.000 bolivianos, ¿sí? 20.000 bolivianos, y me dice que si vamos a cancelar, ¿se va a afectar la cuenta caja? ¿Va a haber alguna salida de caja? En este caso me dice que no, es todo a crédito. Se va a generar otra obligación que se llama cuentas por pagar, ¿sí? Cuentas por pagar, antes no existía, ahora existe. ¿Cuánto es? También los 20.000 bolivianos. ¿Qué ha pasado con nuestra caja? Sigue siendo 47.500. Muebles tampoco se ha alterado, sigue siendo los 5.000. Y documentos por pagar, los 2.500. Ahora este es el comportamiento de nuestra empresa. Así es como está quedando nuestra empresa. Vayamos a aumentos y disminuciones. Acá vamos a analizar. Caja, ¿ha tenido alguna alteración? Nada. Muebles y enseres, ¿ha tenido alguna alteración? Nada. En mercaderías,
no teníamos nada de mercaderías antes de la operación y después de la operación ya tenemos mercaderías valuadas en 20.000. Ha habido un incremento de 20.000 bolivianos. En pasivos no tenemos nada en documentos por pagar porque no se ha alterado. En cuentas por pagar sí ha habido una nueva obligación que ha incrementado en 20.000 bolivianos. Y como pueden ver, el efecto que ustedes tienen es el efecto nulo o efecto cero. Significa que no se ha alterado la composición del capital y es fácil darse cuenta cuando comparamos. ¿Cómo estábamos antes? El capital tenía un valor de 50.000, ahora tiene un valor de 50.000. ¿Ha sufrido alguna alteración? No. ¿La operación mercantil ha tenido la capacidad de alterar la composición de nuestro patrimonio neto o capital? No. Por ende, también este es un hecho permutativo. Vayamos en el otro formato. Copiamos el antes. Así está empezando la empresa y me dice que en esta oportunidad vamos a tener mercaderías. Mercaderías 100 quintales valuadas a bolivianos 20.000. ¿Sí? Vamos a cancelar esta mercadería. Me dice que no se va a afectar caja, simplemente se va a adquirir un nuevo compromiso o una nueva obligación. Cuentas por pagar por bolivianos 20.000. Y analizamos. En primera instancia, veamos si es que iguala el activo más el pasivo y el capital. Veamos si estas dos columnas, tanto el debe como el haber, están igualando. Si cumple el requisito. Vayamos al análisis si esta operación ha permitido alterar la composición del capital. El capital antes era 50.000, ahora sigue siendo 50.000. La operación me indica que no ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital, por ende este también es un hecho permutativo. Es así como se vienen desarrollando los ejercicios. Veamos la siguiente operación. Me dice se cancelan bolivianos 2.000 por seguros al contado. Significa y es natural también que cuando una empresa se constituye y ya tiene determinada cantidad de activos y propiedades, es importante la contratación de un seguro para cualquier tipo de riesgo, ¿sí? En este caso la empresa ha decidido contratar un seguro por bolivianos 2.000 y se está pagando al contado. Se entiende como un seguro como una erogación que va a realizar la empresa, por ende de ya si se paga al contado va a haber una disminución de nuestra cuenta caja y por ende vamos a ver qué efecto va a tener esta operación. Nuevamente copiamos esta parte, la que me interesa después de la operación, porque ahora va a ser el antes de mi operación. También los pasivos. Así está empezando mi empresa, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa después de la operación. Me dice que vamos a pagar por concepto de seguros bolivianos 2.000. Significa que de mi caja va a salir 2.000 bolivianos. Antes tenía en caja 47.500. Ahora, menos los 2.000, voy a tener 45.500. Muebles, no tengo ningún efecto. Sigue siendo los 5.000 bolivianos. Mercaderías tampoco se ha movido. Sigue siendo los 20.000 bolivianos. En cuanto a mis deudas, me dice que las deudas han aumentado. No, sigue siendo 2.500. Cuentas por pagar también los 20.000. No se ha modificado en lo absoluto porque la operación mercantil no me está indicando que se alteren esas cuentas, ¿sí? Veamos qué efecto tiene. Simplemente hemos podido percibir que ha habido una erogación de dinero, pero veamos qué provoca una erogación de dinero
a la empresa. De ya decimos que el total del activo, teníamos 72.500, ha bajado a 70.500. Ha habido una disminución de 2.000 bolivianos, ¿sí? Veamos el pasivo. El pasivo no se ha alterado nada. Antes era 22.000, ahora es 22.500. Y por ende el capital, ¿qué es lo que ha pasado? Teníamos 50.000 y ahora tenemos 48.000. Ha habido una disminución de 2.000 bolivianos. Significa que el capital, a través de esta operación, ha tenido una contracción, se ha vuelto un poco más pequeño, ¿sí? Veamos en aumentos y disminuciones. Veamos en cuánto ha cambiado el capital. Antes teníamos caja 47.500, ahora tenemos 45.500. ¿En cuánto ha disminuido? Menos 2.000. Se le ha restado 2.000 bolivianos, ¿sí? Muebles y enseres no ha tenido ningún cambio, mercaderías tampoco, las deudas tampoco, ninguna modificación, y lo que hace es, la ecuación es arrojarme un decremento o una disminución en la composición de capital de 2.000 bolivianos. Esto se puede comprobar simplemente haciendo la diferencia. 50.000 menos 48.000 ha tenido un decremento de bolivianos 2.000, ¿sí? Esta operación que acabamos de ver sí ha tenido un efecto o ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital. Antes era 50.000, ahora es 48.000. Ha disminuido la capital. Y por ende la teoría me dice que cuando sucede esto, se entiende que el hecho ya no es permutativo, más al contrario, el hecho es modificativo. ¿Sí? Es un hecho modificativo porque sí ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital. Vayámonos en el otro formato. ¿Cómo se trabaja en el otro formato? Empezamos con el antes. Antes de la operación estaba así. Ahora veamos qué es lo que sucede después de la operación. Me dice que se está pagando por concepto de seguros 2.000 bolivianos. Significa que el dinero va a salir de caja. Antes tenía 47.500 menos 2.000 bolivianos, tenemos 45.500. ¿Sí? No ha habido ninguna alteración en los pasivos. En el capital sí ha habido una alteración porque se ha contraído el capital por esa erogación. Y vamos a poner de la siguiente manera: con signo menos, disminución por pago de seguros. ¿Cuánto? Menos 2.000. ¿Sí? Como pueden observar, la ecuación se sigue manteniendo. Es 70.000 por un lado y 70.500 por un lado, 70.500 por el otro lado, ¿sí? Pero acá el análisis viene de la siguiente manera. Me pregunto, ¿la composición del capital ha tenido algún efecto? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? Esta operación mercantil ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital. Como podemos observar que sí, ha habido una contracción del capital en bolivianos 2.000, significa que ha disminuido nuestro capital y por ende esto se entiende como un hecho, es un hecho modificativo. Vayamos al siguiente ejercicio. Me dice el siguiente ejercicio, el inciso E: se venden 80 quintales de azúcar a bolivianos 250 cada quintal. Al contado nos van a pagar el 60% y por el saldo se firma una letra de cambio, ¿sí? La operación es bien clara. Vamos a vender y producto de la venta nos van a cancelar dinero, el 60% en efectivo que va a entrar a nuestra caja, y por el saldo se va a firmar una letra de cambio con el cliente. Significa que también nos van a deber el 40%.
Estas operaciones por su naturaleza tienen un efecto, y es el efecto de que es un efecto natural de las empresas, es que compras a un precio, como han podido ver en la anterior transacción que hemos comprado la mercadería. Acá hemos comprado 200 y las estamos vendiendo a 250, ¿sí? Entonces tiene un efecto, compramos a un precio y vendemos a otro precio con un valor agregado. ¿Eso qué significa? Que vamos a obtener un beneficio por la venta de esta mercadería. Veamos qué es lo que sucede. Lo primero que tenemos que hacer es, decíamos, copiarnos lo que nos interesa. El después de la operación, que ahora va a ser el antes de la operación. Quedaría así: 48.000, ¿sí? Siempre es importante también que ustedes corroboren que están empezando como han terminado. Veamos qué es lo que sucede. Lo que tenemos que hacer en este caso es hacer un pequeño cálculo. Ya este ejercicio, por la complejidad que tiene, podemos decir que sí va a tener un efecto, que sí va a ser un hecho modificativo, pero que también va a tener una característica de un hecho mixto, va a tener un componente por la complejidad sobre todo. Vayamos a hacer un cálculo adicional. Nos venimos a este lado y vemos lo siguiente. Me dice que en cantidades vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Costo unitario y total. En cantidades se van a vender 80 unidades, el costo unitario es 250 y en total vamos a tener que la venta por 250, la venta va a ser por 20.000 bolivianos, ¿sí? En primera instancia. Estamos vendiendo de esta manera. Vamos a poner venta. Y nos tenemos que preguntar acá algo importante. Esto que estamos vendiendo, ¿a cómo lo hemos comprado? Compra. Hemos comprado también los 80 a 200 bolivianos, ¿sí? Hacemos el ejercicio. 80 por 200 me da 16.000. Y por ende, los 20.000 menos los 16.000 nos muestran un beneficio o una ganancia de 4.000 bolivianos por primera instancia, ¿sí? Es importante que hagan este ejercicio, es entender qué es lo que está haciendo la empresa. Está vendiendo 80 unidades a 250 por un valor de 20.000, lo que le ha costado 80 por 200, 16.000, y en la operación está teniendo un beneficio de 4.000. Esta es la primera parte. La segunda parte es el hecho de entender, nos están pagando todo. La operación mercantil me indica que solamente me están pagando el 60% al contado y por el saldo se firma una letra de cambio. Entonces decimos de la siguiente manera: acá ponemos al contado el 60% y por el saldo con letra, con documento el restante 40%, ¿sí? Entonces veamos cómo es que nos van a cancelar. Me dice el 60% en efectivo, cálculo 20.000 por el 60%, me da 12.000. Me van a pagar 12.000 bolivianos en efectivo y el 40% es 4.800. A ver, veamos. Perdón, es 8.000, ¿sí? Que ambos obviamente deben sumar el 100%, que es el valor de la operación mercantil. Entonces tenemos que registrar
de esta manera como hemos analizado. Por un lado tenemos que registrar el ingreso del dinero en 12.000 bolivianos, tenemos que registrar documentos por cobrar porque nos deben por 8.000 bolivianos, y por otro lado tenemos que registrar el beneficio, sin antes olvidarnos que también debemos registrar lo que viene a ser la disminución de la mercadería como tal, ¿sí? Veamos en nuestro ejemplo práctico. Decimos, en caja antes teníamos 45.500 más los 12.000 que están ingresando. Ahora vamos a tener, hacemos la operación, 45.500 más 12.000 bolivianos que están ingresando, me da 57.500. 57.500. Muebles, ¿se ha tenido alguna alteración? No, no ha tenido ningún tipo de alteración. Mercadería sí ha tenido una alteración, porque teníamos 100 quintales, ahora tenemos simplemente 20 quintales, porque estamos vendiendo 80 quintales. Entonces marcamos la disminución y decimos, ya no tengo 100, solamente tengo 20 quintales. 20 quintales, ¿a cómo? Decimos, se han vendido un valor de 16.000. ¿Cuánto tenía? 20.000. ¿Cuánto me queda? Solamente 4.000. Que es igual a calcular lo siguiente, ¿sí? Utilizamos nuestra calculadora y decimos, mercadería 20 por 200, a 200 hemos comprado cada quintal, me da 4.000. Entonces, por uno u otro lado, nos da el valor de 4.000 bolivianos. Después me dice que hemos firmado una letra de cambio con el cliente, o sea que nos deben, a eso se llama documentos por cobrar. No teníamos nada antes, ahora sí tenemos y nos fijamos por cuánto es y cuánto nos debe. Documentos es 8.000 bolivianos y registramos los 8.000 bolivianos. Documentos por, corregimos, 8.000 bolivianos, ¿sí? Tenemos una deuda que no ha modificado, sigue siendo 2.500. La otra deuda, 20.000 bolivianos. Y nos fijemos en aumentos y disminuciones, cuál ha sido el comportamiento. En caja antes tenía 45.500, ahora tengo 57.500. ¿En cuánto se ha incrementado? En los 12.000. En muebles y enseres nada, mercadería sí, antes tenía 20.000 y ha disminuido en menos 16.000. Cuentas por cobrar, antes no tenía nada, ahora tengo 8.000. En total activos tengo 4.000 y fíjense el efecto que ha tenido. En pasivos no se ha alterado nada, sigue siendo 2.500 y 20.000, no se ha alterado nada. Y el resultado como tal me está dando un resultado positivo, un resultado en incrementos de bolivianos 4.000. ¿Y eso dónde está? Me fijo acá y me dice que el beneficio o la alteración que ha tenido la composición del capital después de esta operación es de un incremento en 4.000 bolivianos. Me fijo a este lado, sí, efectivamente hay un incremento de 4.000 bolivianos. ¿Cómo compruebo eso? Antes tenía 48.000, ahora tengo 52.000. ¿Cuál es la diferencia? 48.000 más los 4.000 que están ingresando a producto de ingresos, ahora tengo 52.000. Entonces, como pueden observar, a esto también se denomina un hecho modificativo, porque sí, la operación ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital.
Entonces es así, todos los ejercicios tenemos que ir desarrollando de esa manera. Veamos qué es lo que pasa en este otro formato. Nuevamente copiamos el antes, porque tenemos que partir de eso. Así estaba la empresa antes de la operación y veamos qué es lo que pasa. Nos veamos a este lado y decimos lo siguiente, un poquito más horas. Se encaja 45.500 más los 12.000 que están ingresando, que nos están pagando en efectivo. Ahora tenemos 57.500. ¿Sí? Muebles en ceros no tiene ninguna modificación. Mercadería sí tiene una modificación. Antes teníamos 100 quintales, ahora menos los 80 que estamos vendiendo, nos van a quedar 20 quintales de azúcar. Y comparamos cuál va a ser la disminución. Antes era 20.000 menos lo que está saliendo producto de la venta, que son 16.000, nos quedan 4.000 en valor de mercaderías. En contraparte me dicen que me van a deber con un documento el 40%, que son 8.000. Documentos por cobrar 8.000 bolivianos. ¿Sí? Por una parte, esta es la composición del activo, y por otro lado, veamos qué es lo que sucede por el lado del pasivo y el capital. En el pasivo no se altera absolutamente nada, sigue siendo lo mismo. En el capital sí tenemos un beneficio, una ganancia, ¿sí? Un resultado positivo en esta operación. Y vamos a registrarlo de la siguiente manera. Ganancia en ventas. ¿Cuánto hemos obtenido? 4.000 de ganancia en ventas, ¿sí? Entonces, de esta manera también hemos podido ver que en ambos formatos se puede resolver el ejercicio, pero sí el efecto en este caso se puede considerar que es un hecho modificativo, porque sí ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital. Acá siempre es importante que hagamos una puntualización indicando lo siguiente, porque cada vez que desarrollamos un ejercicio estamos aprendiendo un poco más, ¿sí? Entonces yo puedo decir que se va a presentar los hechos modificativos siempre y cuando se realice una operación mercantil, este provoque un incremento o una disminución. Si la operación mercantil denota que va a haber una erogación de dinero, o ya sea un incremento de dinero a través de un beneficio o un ingreso, significa que el hecho va a ser un hecho modificativo. Como lo que podemos ver, en primera instancia hemos hecho una erogación y sí ha tenido un efecto negativo, ha alterado la composición del capital, y por el otro lado hemos tenido en la siguiente transacción una ganancia de 4.000, o sea, un ingreso de 4.000 bolivianos, que también ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital. Se está alterando la composición del capital. A este lado podemos ver que antes el capital era 48.000, ahora es 52.000. Por ende ha habido un beneficio de 4.000. Y para concluir, podemos decir que sí es un hecho modificativo. Vámonos al inciso F. Dice, se deposita en el banco el importe de la venta anterior. Me fijo la venta anterior, y en la operación o el cálculo auxiliar me dice que este dinero que ingresa en efectivo se lo va a depositar en una cuenta bancaria. ¿Cuánto es el importe? 12.000. ¿Sí? Y hacemos eso. Primero veamos la primera parte. Debemos copiar cómo está nuestra empresa. Volvemos a copiar nuestras deudas. Así estamos arrancando. Esto es antes de la operación. Comprobamos 52.000, 52.000, ¿sí? Antes de la operación. Y veamos qué es lo que sucede después de la operación. Me dice, se deposita en banco, se va a aperturar una cuenta bancaria, el importe de la venta anterior, y veíamos que el importe de la venta anterior sumaban bolivianos 12.000 bolivianos, ¿sí? Entonces veamos, caja tenía 57.500
menos los 12.500, ahora vamos a tener 45.500. 45.500. Perdón. Muebles no ha sufrido ninguna modificación, sigue siendo 5.000. Mercaderías 4.000. Documentos por cobrar 8.000. Y se ha creado una cuenta que se denomina banco. ¿Por cuánto? Por 12.000 bolivianos. En las cuentas del pasivo se sigue manteniendo los 2.500, cuentas por pagar 20.000 y tenemos esa alteración. Vayamos a la columna de aumentos y disminuciones. Caja se ha alterado, antes tenía 57.500, ahora tengo 45.500. Ha habido una disminución de 12.000 bolivianos. Muebles no se ha alterado nada, mercaderías tampoco, documentos por cobrar tampoco, banco sí, un incremento de 12.000. Antes no tenía banco, era 0, ahora tengo banco, 12.000 bolivianos. En las cuentas de pasivo no ha habido ninguna modificación, ninguna alteración, y veamos cuál es el efecto. Esta operación mercantil no ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital, por ende es un hecho. Nos copiamos de esta parte. Es un hecho permutativo. ¿Sí? Vayamos a la ecuación fundamental en la cuenta T. Nos copiamos el antes. Así estaba la empresa y veamos qué es lo que pasa. Ha habido, me dice, una erogación de caja porque se ha constituido la apertura de una cuenta bancaria. Antes era 57.500 menos los 12.000 me da 45.500. Aperturamos banco por 12.000 bolivianos. El pasivo no ha sufrido ningún cambio, el capital tampoco, ¿sí? Y la igualdad me muestra que está bien el ejercicio, es 74.500 por un lado, 74.500 por el otro lado, ¿sí? Entonces también podemos decir que este es un hecho permutativo, porque no ha tenido la capacidad de alterar la composición del capital. Veamos, antes de la operación era 52.000, ahora después de la operación también es 52.000, ¿sí? Vayamos a la siguiente operación, que es la última operación. Me dice el inciso G, se vende el saldo de la mercadería en bolivianos 5.000 al contado, ¿sí? Es bien importante hacer el análisis de qué es lo que va a suceder. Vamos a vender y producto de la venta vamos a obtener beneficios. Claro que vamos a obtener beneficios, y esa alteración va a sufrir algún efecto en la composición del capital. Sí, va a sufrir un efecto. En este caso vamos a desarrollar el ejercicio. Veamos la primera parte. Me copio como estamos empezando nuestros pasivos. Nos fijamos 52.000, 52.000. Estamos empezando de esa manera. Entonces veamos qué es lo que sucede después de la operación. Como es una venta, debemos hacer nuestro cálculo correspondiente. Me dice que se vende el saldo de las mercaderías en bolivianos 5.000 al contado. Todos nos van a pagar al contado, significa que todo el dinero va a entrar acá. Primero hagamos el cálculo correspondiente antes de dar inicio al registro como tal. Siempre es importante que nos hagamos unos cálculos para que ustedes se den cuenta qué es lo que va a suceder. Decimos cantidad que se va a vender, cuál es el costo unitario
cuál es el total. ¿Sí? Cantidad me dice que vamos a vender el saldo. ¿Cuánto es el saldo? El saldo que tenemos en mercadería es 20 quintales. 20 quintales. Y se va a vender a ¿cómo? Me dice, en este caso, me dice que toda la mercadería se va a vender a 5.000 bolivianos. 5.000 bolivianos. Fíjense lo importante que es analizar. En este caso no me da el costo unitario, no sé a cómo se está vendiendo. Simplemente para eso hago el siguiente cálculo. El costo unitario será igual a ¿qué? A los 5.000, que es el valor al cual se está vendiendo, dividido entre las cantidades que se están vendiendo. Y me va a dar a 250. Se parece un poco igual a la anterior venta. Simplemente que acá la transacción les da el importe global de la venta como tal. Hacemos el siguiente análisis. Esto decimos que son ventas. Y esto que estamos vendiendo, ¿a cómo hemos comprado? Las 20 unidades hemos comprado a 200. Y por ende, hacemos la operación. 20 por 200 me da 4.000, que tendría que ser el mismo importe del valor de nuestras mercaderías. Si ustedes se pueden fijar, es 4.000 y eso es lo que se está vendiendo. Hacemos la diferencia y veamos cuánto vamos a obtener como beneficio de esta operación. Tengo 1.000 bolivianos como ganancia en esta operación. La primera parte del análisis está dada por estos ejercicios o este cálculo, y la segunda parte es, nos preguntamos, ¿esto que estamos vendiendo nos van a cancelar todo en efectivo o algo va a ser a crédito? ¿O cómo está planteada la transacción? Estoy vendiendo 5.000 por un valor de 5.000 y me dice que todo es al contado. Significa que todo va a entrar a mi cuenta caja. Entonces hagamos la operación. Antes tenía 45.500 más el ingreso que estoy teniendo de la venta, que son 5.000 bolivianos. Ahora voy a tener ¿cuánto? 50.500. En muebles no se ha alterado nada, sigue siendo 5.000. En mercaderías antes existía los 20 quintales de azúcar, ahora no existe ningún quintal de azúcar, ahora es 0, porque todo se está vendiendo. Documentos por cobrar 8.000. Banco 12.000. ¿Sí? Entonces es lo que ha sucedido en el activo. Veamos qué es lo que pasa en el pasivo. Tengo 2.500, 20.000, y por ende me tendría que arrojar como resultado un beneficio de cuánto estoy ganando. Me fijo acá, tengo un beneficio de 1.000 bolivianos y veamos si es que está sucediendo tal efecto. Antes tenía 52.000 como capital, ahora tengo 53.000, hay un beneficio de 1.000. Comprobemos tal situación. Decimos lo siguiente: en caja antes tenía 45.500, ahora tengo 50.500. ¿En cuánto se ha incrementado mi caja? En 5.000 bolivianos. Muebles no he tenido ninguna alteración. Mercaderías antes tenía 4.000, ahora tengo 0. Ha disminuido en un valor de 4.000 bolivianos. ¿Sí? Documentos por cobrar, nada. Bancos tampoco, no he tenido ninguna alteración. Documentos por pagar, nada. Cuentas por pagar, tampoco, no tiene ninguna alteración. Y como resultado tenemos un resultado positivo de 1.000 bolivianos. Significa que el hecho como tal, la transacción como tal, ha tenido un efecto directo en la composición del capital. Ha habido un incremento. Antes teníamos 52.000, ahora tenemos 53.000. Ha habido un beneficio de 1.000 bolivianos. A esto se denomina, decíamos, cuando la operación mercantil tiene la capacidad de alterar la composición del capital, se denomina hecho modificativo. ¿Sí? Vayamos por otro lado. En el otro formato copiamos el antes
para ver qué sucede después y decimos lo siguiente. Utilizamos el mismo análisis, ¿sí? Esta es la operación como tal y todos nos van a pagar en efectivo. Decíamos 5.000 bolivianos van a ingresar a caja, 45.500 más 5.000, 50.500. Muebles sin sedes no ha tenido ningún efecto, sigue siendo 5.000. Mercaderías ahora son 0 porque tengo 0 en mercaderías. Documentos por cobrar 8.000 y bancos 12.000. Nos vemos por el otro lado. En las cuentas de pasivo no han tenido ninguna alteración. El capital sí ha tenido una alteración, en este caso una alteración positiva, más el beneficio que hemos tenido, que se llama ganancia en ventas. Y las ganancias en ventas han sido por un valor de 1.000 bolivianos. Y como pueden corroborar, también en este formato me permite controlar, decíamos, que la ecuación se encuentre en equilibrio. 75.500 por un lado, 75.500 por el otro lado. Entonces, a esto se denomina hecho modificativo, ¿sí? Para concluir, debemos hacer alguna puntualización. Debemos entender que todas las operaciones que tiene una empresa, una vez que se ha constituido, deben tener ese tipo de efectos. Pueden ser hechos permutativos o pueden ser hechos modificativos. Con estos ejemplos hemos podido ver y advertir que una operación que tiene la capacidad de alterar la composición del capital se denomina hecho modificativo, y una operación que no tiene la capacidad de alterar la composición del capital se denomina un hecho permutativo, ¿sí? Entonces, con esto hemos dado por concluido esta parte del ejercicio práctico. Nuevamente debo agradecer la oportunidad que da el licenciado Jaime Guerrero para estar a través de este medio, y estoy atento a cualquier tipo de consultas o dudas que vayan a atender. La presente plantilla y el presente ejercicio también va a estar colgado en su Google Classroom, en su plataforma, a manera de que ustedes vayan practicando lo que hemos aprendido el día de hoy.